Ixtorix, suscríbete. Los íberos fue como llamaron los antiguos escritores griegos a la gente del este y del sur de la península ibérica, para distinguirlos de los pueblos del interior, cuyas culturas y costumbres eran muy diferentes. Fueron mencionados por Hecateo de Mileto, Heródoto, Estrabón, Avenio y Diodoro Sículo, citándolos con hasta 22 nombres diferentes, al menos desde el siglo VI a.C., como turdetanos, hilercabones, hilerguetes, entre otros muchos. Arriano afirma que los íberos estaban entre los pueblos europeos que enviaron emisarios a Alejandro Magno en el 324 a.C., solicitando su amistad. Algunos autores dicen que el origen de los íberos es desconocido, aunque otros defienden que son de origen autóctono, ya que la cultura íbera nació y desarrolló en dicho territorio en un proceso que comenzó en torno al siglo VI a.C. y que finalizó con la romanización de los mismos. A pesar de que estos pueblos compartían ciertas características comunes, no eran un pueblo étnico homogéneo, ya que divergían en muchos aspectos. Hay que diferenciar tres grandes áreas en el territorio en la península ibérica: la turdetana o tartésica, la levantina o propiamente ibérica y la del noreste peninsular, que podía incluir a Languedoc. Pueblo prerromano ubicado en las actuales Huesca y Lérida. Los ilerguetes o iltirguesquios, habitantes de Iltirta, en lengua indígena, eran uno de los pueblos que ocupaban la península ibérica antes de la llegada de los romanos. Formada a partir del sustrato étnico indígena, incorporaron múltiples influencias provenientes de la Edad del Bronce y de algunas tribus indoeuropeas que migraron a la península ibérica en el primer milenio a.C. Estaban ubicados en parte de lo que sería conocido posteriormente como la Tarraconense, desde el Bajo Urgel hasta el río Ebro, ocupando en la actualidad las provincias de Huesca y Lérida, ocupando las ricas cuencas del río Segre. Aunque es impropio tratar de establecer fronteras definidas en aquella época, se hallan señales de su presencia durante largos periodos en la actual provincia de Zaragoza y en el norte de Castellón, donde presionaban a los edetanos. Su sociedad política estaba fundamentada en la existencia de un rey, régulos en las crónicas romanas, reyes pequeños, muy jerarquizada, con oligarcas que mantenían la estructura social y un fuerte componente militar. Se sostiene la tesis de que era una sociedad muy avanzada a la llegada de los romanos y que eran buenos comerciantes. Algunas ciudades grandes parecían disponer de cierta autonomía, con órganos de gobierno al modo de curias, a partir del siglo I a.C., aunque bien podrían estar influidas por el proceso de romanización acentuado a partir del 195 a.C. Su capital era Atanagrum, cuya ubicación exacta se desconoce, aunque se sospecha que podría ubicarse en el yacimiento del Molí del Espigol, en el municipio de Tornabous, en la provincia de Lérida. Otra ciudad importante también era Ilerda, también denominada como Iltirta, la actual Lérida, y en determinados momentos fue también la capital, llegando a considerarse en algunos periodos como la ciudad más grande de la península al norte de Sagunto. Su economía estaba basada en la ganadería y el cultivo de grano. Se han encontrado molinos manuales giratorios. Fue muy importante el desarrollo de la metalurgia, la orfebrería y la industria textil. La cerámica tenía componentes fenicios y griegos, con motivos ornamentales geométricos. Usaban la moneda de bronce, ases, y de plata, dracmas, al menos desde el siglo III a.C., lo que favoreció el comercio y la captación de impuestos. Su historia. Su figura más notable fue el rey Indíbil, del 258 a.C. al 205, que primero, como aliado de Cartago, sostuvo diversos enfrentamientos con los romanos durante la Segunda Guerra Púnica. La ubicación estratégica del territorio de los ilerguetes favoreció sus alianzas con Roma o Cartago, casi siempre con esta última. Indíbil fue aliado de Cartago hasta el 210, se alzó contra los romanos en la batalla de Cisa en el 218, donde Cneo Cornelio Escipión lo venció y lo expulsó de sus territorios, obligando a los ilerguetes a pagar impuestos a Roma y a entregar rehenes. En el 212, aliado de nuevo con el general cartaginés Asdrúbal Barca, venció a Cneo en la batalla de Cástulo, recuperando el trono y la autoridad de su pueblo. Convencido de la necesidad de mantener la independencia frente a Roma y Cartago, siguió un difícil juego de alianzas militares en busca de protección de su pueblo y la conquista de otros pueblos vecinos, menos combativos. Consciente de la importancia del territorio controlado por los ilerguetes en el río Ebro como paso de Cartago hacia Roma y viceversa, mantuvo fuertes enfrentamientos con ambos.
En el 217, Indíbil sostiene esporádicos enfrentamientos con las tropas romanas. Llega a unirse a las expediciones cartaginesas que tratan de cruzar el Ebro, llegando a combatir contra los vascones, que en su mayoría apoyaban a Roma. En el 211, Roma conquista buena parte de la península, llegando hasta el actual Linares, en la provincia de Jaén. Los hermanos Ceneo y Publio pueden ver parte de las conquistas para cambiar la política de las alianzas de los íberos. La victoria de los cartagineses sobre los romanos les lleva en el 210 a perder casi todas sus posesiones y a encerrarse en los Pirineos. Indíbil pacta con los cartagineses a cambio de entregar sustanciales cantidades de plata y rehenes, incluida su propia esposa. En el 209 pacta con el general romano Escipión el Africano, el hijo del anterior, para enfrentarse a Asdrúbal con el apoyo de los edetanos, recibiendo como recompensa la seguridad de las fronteras ilergetes y la devolución de todos los rehenes que Cartago tenía, pero debe quedar como rey vasallo. En el 208 se vuelve a sublevar frente a Roma, por las dificultades para cumplir sus compromisos de vasallaje, pero Indíbil vuelve a ser capturado en la batalla de Baécula. Puesto en libertad en el 207, Indíbil formó una gran alianza con otros pueblos de la península ibérica y se volvió a enfrentar a Roma, junto al general cartaginés Magón Barca. Abarcada la práctica totalidad del valle Ebro hasta su desembocadura en el norte de la provincia de Castellón, derrotado de nuevo por Escipión, debió refugiarse en su territorio, ahora más reducido, y enviar a Mandonio para que firmase la paz con Escipión. No contento, visto que Roma dominaba ya toda la península, formó otra gran alianza, en la que encabezó la última gran sublevación, con la mayoría de los pueblos que ocupaban el noreste de la península, cerca de 4.000 jinetes y 30.000 infantes, pero volvieron a ser derrotados y murió en la batalla. Además de las batallas donde Indíbil y Mandonio, el lugarteniente de aquel, intervinieron, los ilergetes se volvieron a sublevar otra vez más contra Roma, y debieron ser sometidos por Catón. A partir de este momento comienza la decadencia de este pueblo, y en el 192 debe pedir ayuda a Roma para defenderse de sus vecinos, sometidos ya a vasallaje romano sus reyes y eliminadas las defensas de sus ciudades. El yacimiento arqueológico de un asentamiento ilerguete y las obras de los romanos es las que nos han ofrecido información sobre este pueblo. Ixtorix, suscríbete.